esas barreras para que puedan Bueno, ahí está, acceder ¿no? El a un anticipo de empleo que formal. cuando llegue el turno de la votación, Flavia Rollón seguramente vote a favor, pero el oficialismo está aspirando a una votación contundente. 44 votos dijo que tenía Patricia Bullrich. Algunos dicen que podrían ser más, veremos, se vota cerca de la 1 de la mañana. Para seguir discutiendo sobre la reforma laboral ya están con nosotros Juan Martín Graña, economista. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias ¿Todo por bien? venir. María Agustina Elías, abogada laboralista. María Agustina, gracias por estar. Gracias por la invitación. Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera. Gracias, Marcelo, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué mirada tienen sobre la reforma y de cómo está transcurriendo la sesión hasta ahora? Si querés arrancar, Agustina. Bueno, yo creo que estamos frente a una reforma que avasalla los derechos de los trabajadores de una manera inusitada y nunca antes vista. Cuando hablo de este avasallamiento que podemos observar, ¿no? Yo creo que directamente nosotros nos tenemos que centrar inicialmente, de repente, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es una reforma que no moderniza absolutamente nada. Sin ir más lejos, nuestro artículo, que todos los conocemos, ¿sí?, dice justamente que el trabajo, en cualquiera de sus formas, goza de la protección de las leyes, que el despido arbitrario, ¿sí?, goza de una protección. Entonces, que tenemos que tener una jornada limitada, que tenemos que tener una igual remuneración por una igual tarea. Entiendo a este momento, viendo el debate diario de todo el día, que no viene a modernizar nada, que no va a generar empleo. Por el contrario, considero que esto lo único que va a hacer es desfinanciar la seguridad social. Yo creo que esto lo único que va a hacer es dejar a más y más trabajadores en una desprotección que, honestamente, a mi entender, es grave, pero muy grave. Juan, leí un artículo tuyo de principio de mes, súper interesante. Vos ahí decías, lo que no genera empleo o destruye empleo es el modelo de Milei. Contame un poquito más de eso. A ver, si con los datos que tenemos a hoy, ¿no? Tenemos 200.000 puestos de trabajo registrados menos, una economía que no crece, la inflación que vuelve a acelerarse y los salarios siguen estando por debajo del nivel de noviembre del 23, que cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández todos dijimos esto es un desastre. Bueno, seguimos por debajo de ese nivel. Entonces, lo que estamos viendo es una reforma laboral, que yo estoy completamente de acuerdo, que no viene a modernizar nada, sino que viene a consolidar un esquema de relaciones laborales que son las que tenemos en un país que hace 15 años que no crece. Entonces, en una economía que no crece, donde las empresas no requieren tener más trabajadores, donde vemos que las empresas cierran, todos los días hay nuevas notas al respecto, lo que viene el gobierno es a decirle a los empresarios, bueno, despidan más barato. Entonces reduce el cálculo de indemnización, le traspasa el costo al FAL, le permite que lo paguen en cuotas. Ahora, si a alguien no le gusta, también te restringen el derecho a huelga y asamblea, como para que los trabajadores se banquen la situación. Y para colmo, y tomando el 14 bis, arranca la reforma diciendo, bueno, lo que vamos a promover es el monotributo, que es por definición el empleo que no tiene calidad, porque no tiene limitación de la jornada, no tiene vacaciones, no tiene protección al despido, no tiene un mecanismo colectivo de definición del ingreso, que es uno de los principales problemas que tiene, por ejemplo, el trabajo de plataformas, donde hoy por hoy en las redes sociales vos ves, che, me salió 2.000 pesos este viaje. Una forma que ninguno de los que está haciendo Uber hoy está recuperando o llegando a fin de mes haciendo ese trabajo, más que haciendo 15, 16 horas. Entonces está claro que este proyecto viene a buscar esto. Es claramente una avanzada, aprovechando un momento económico muy malo y que me parece que las estrategias que aplicó la CGT, los diferentes esquemas de presión, no han logrado detenerlo y hay que hacerle cargo al gobierno de las consecuencias de que esto va a tener, que es más precariedad, menores salarios y menor bienestar para las familias argentinas. Me parece que a partir de ahí podemos empezar a discutir qué viene después. Marcelo. Yo creo que estamos ante una tentativa de liquidar el derecho del trabajo en la Argentina. Ese es el sentido estratégico de la reforma laboral. Porque, ¿por qué existe el derecho laboral? Bueno, porque la relación entre capital y trabajo es antagónica, es una relación de conflicto, pero además es una relación desigual.
El capital dispone de los medios de producción, el dinero, las fábricas. El trabajador solo dispone de su capacidad de trabajar, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. A lo largo de luchas de casi 2 siglos, bueno, un conjunto de conquistas terminaron plasmándose en eso que se conoce hoy como el derecho laboral, el derecho del trabajo. Esta ley que se quiere votar acá es la destrucción del derecho laboral, de un modo integral, pensado, calibrado muy perversamente en este sentido. Y acá hay que tratar de terminar con algunas expresiones de gran cinismo. Por ejemplo, esto de que el banco de horas, la rotación de vacaciones o de días trabajados serán de común acuerdo entre el trabajador y el patrón. A ver, en una ley donde, como decía recién bien Juan, virtualmente se prohíben las asambleas en lugar de trabajo y el derecho de huelga queda virtualmente liquidado, no existe el común acuerdo. El patrón establece a través de esta ley un régimen al interior de los lugares de trabajo que está por debajo, desde el punto de vista de las libertades y de la Constitución, por debajo del que existe de la fábrica para afuera, ¿no es cierto? Es decir, se ha establecido, o se quiere establecer, un estatuto virtualmente carcelario. Este es el sentido de esta ley. ¿Y qué piensan del argumento? Bueno, lo que va a hacer esta ley es facilitar que aquellos que hoy están trabajando de manera no registrada puedan ingresar al mundo de la formalidad. ¿En qué sentido ingresarían al mundo de la formalidad? Claro. Con el monotributo. Eso dice el gobierno. Por lo cual... No, dicen que que los empresarios van a perder el miedo a tomar empleados registrados. Bueno, no me quiero meter No hay en el nada. ámbito No. de la compañera, pero me Dale, parece que metete y después ella sigue, dale. este argumento de la litigiosidad, la industria del juicio. Digo, lo que estamos de acuerdo es que eso es un problema, hay que resolverlo. ¿Dónde se resuelve el problema de la litigiosidad? En la justicia. Digo, acá Pero... hay un fantasma general donde el problema son los derechos de los trabajadores que van a reclamar y no los juicios que duran 2, 3 años, tanto para los trabajadores como para las empresas, porque las empresas también despiden a alguien y postergan el pago de la indemnización todo lo que pueden. Bueno, la mitad de los juicios que existen son por el régimen de ART. ¿Qué hace esta reforma para mejorar eso? Nada. Agustina. En realidad esta reforma lo que va a hacer es aumentar la litigiosidad, sin duda. O sea, y yo dudo mucho que muchos empresarios crean que esto viene para que ellos puedan contratar personal, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros justamente cuando hablamos del derecho del trabajo, específicamente lo que hacemos es tratar de dar un marco de igualdad a 2 personas que están en un marco desigual, ¿no? Y cuando recién vos hablabas de la industria del juicio, yo justo traje algunos ¿Existe datos. la industria del juicio? A eso voy. Traje unos datos, específicamente yo traje los del 2024, sí, porque la Cámara Nacional de Apelaciones todavía no estaban publicados la totalidad del 2025 y no quería dar información que no sea Vamos con certera. 2024, dale. Vamos con 2024, redondeé algunos números, sí. Para el INDEC la totalidad de la población aproximadamente son 46 millones de personas, ¿sí? Tenemos 20 millones de personas, que es la población de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el 44% aproximadamente de la población del país. Sí. La población ocupada aproximadamente en formalidad e informalidad son 21 millones de personas. El 44% de esa población, sí, son 9 millones de personas. La población de Cava y provincia de Buenos Aires aproximadamente. Bien, vos decís, en Cava y provincia de Buenos Aires hay 9 millones Más de o personas menos. ocupadas. Bueno, Bien. juicios iniciados en la Justicia Nacional del Trabajo, 55.337 juicios. 24.000 son por accidentes de trabajo. Está bien, Son pero por ese ART. 55.000 sobre 9 millones también es un número insignificante. Por eso. Juicios iniciados en la provincia de Buenos Aires son 107.849. Esto es estadística de la Justicia Nacional del Trabajo y de la provincia de Buenos Aires. No es que, a ver, está Redondeando, tenés publicado. 160.000 entre las dos Tenés jurisdicciones. el 1,74% de la población que hace juicio. Que trabaja, hace juicio. Exactamente. Ajá. ¿De qué industria hablamos?
¿Cuál es la industria? Me faltó decir que en la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 juicios son por RT. Pero además, ¿cuánto es el trabajo no registrado? ¿40 y pico? Sí, más o menos estamos en, 45. sí, estamos en un 45% aproximadamente. 45, o sea, vos tenés 45 y los juicios son 1% y pico. 1,74%. 1,74, Estas son digo. estadísticas puras. Los que tienen posibilidad de hacer juicios son todo ese 45%. Claro, exactamente. Y hacen el 1,74. Es menos del 2% de trabajadores que registran, que reclaman. Entonces, como te digo, y más de la mitad de Más esos de la mitad es ART. es ART. O sea, que no, embate a los que trabajadores, no tiene nada ¿no? que ver esta ley con que surja algún juicio por ART. No, esta ley específicamente no. Sí, ahora tuvimos una modificación de la tabla de evaluación de incapacidades laborales, específicamente que también es completamente perjudicial para los trabajadores. No viene al tema de hoy específicamente, pero sí, obviamente, disminuye de manera gravosa las incapacidades, disminuye los rangos, las lesiones, las más comunes, lumbalgias, cervicalgias, directamente las elimina. Claro, es como una reforma laboral en paralelo Sin que dudas. también reduce indemnizaciones, Sin dudas. ¿no? Que es lo que hace esta Sin reforma que dudas. se está tratando hoy en el Senado. No, Marcelo, respecto de lo, sí, y mientras tanto la CGT, ¿qué? no, a ver, ocurre lo siguiente. Lo de hoy, uno lo puede ver desde el punto de vista de mucha gente que realmente quiso manifestar su rechazo a la reforma. Pero desde el punto de vista de la CGT marca el paso en su lugar. Lo de hoy, si me lo preguntás así crudamente, fue una marcha para disimular el compromiso de esta CGT con esta reforma. Una vez que logró que salga de circulación... Como una puesta en escena. Nada más. Una vez que logró ahora que los aportes... A obras sociales. a obras sociales la y el cuota- aporte voluntario se prorrogue, la CGT deja correr esta reforma. Por eso, indudablemente, la respuesta tendrá que venir de la determinación y de la autoconvocatoria que el movimiento obrero vaya a desarrollar, como siempre ocurrió en la historia argentina. Porque las grandes gestas de los trabajadores contra atropellos como este siempre surgieron desde abajo. Esto, ¿no es cierto?, hay que tenerlo completamente claro. Y no puede ser de otra manera, ¿sabes por qué? Porque gran parte del edificio precarizador de esta reforma laboral ya viene siendo empujado de hecho. Y esta dirección sindical no hizo nada para eso. Tenemos un 43% de trabajadores precarios sin que haya existido en la Argentina una campaña seria para evitar esa destrucción de los derechos laborales. Vos fíjate lo siguiente, el trabajo de plataforma. Vos antes preguntabas sobre esta cuestión de si va a haber más trabajadores registrados o no. Sí. Cuando vos lees esta ley, lo que realmente va a haber son más trabajadores sustraídos de la relación laboral real y formal. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de plataforma se considera como la relación entre una aplicación y un, entre comillas, emprendedor. Claro. ¿No es cierto? Con un argumento muy pérfido en este punto. ¿Cuál es? Que la tecnología no permite una relación laboral estable. Mentira. Los mismos instrumentos digitales permitirían perfectamente que un trabajador de plataforma perciba un salario con estabilidad laboral, con tiempos de trabajo pautados. Hagamos una pausa y vamos a ver qué está pasando en este momento en el Senado, en el recinto del Senado. Está hablando Gerardo Zamora, senador de Unión por la Patria. Dale. Por área son el resultado de fenómenos multicasuales. ¿Qué quiero decir con esto? O dicho en criollo, señor presidente, no porque modifiquemos las leyes laborales, el panadero de la esquina o la carnicería de la otra cuadra inmediatamente va a tomar 1 o 2 trabajadores más registrados. La verdad que lo que va a pasar
es que va a tomar trabajadores si vende más pan y vende más carne. Y lo que va a ocurrir, votemos o no votemos esta reforma, es que seguramente lo que va a ocurrir con estos comerciantes, por dar un ejemplo simple, es que van a seguir desempleando gente, porque la política recesiva que estamos viviendo ha hecho caer el consumo del pan y de la carne, que son las últimas cosas que caen. Imaginemos cómo vamos a generar empleo con un facilismo de cambiarle una ley. Esto no va a ocurrir. Digo esto porque considero que hay un error conceptual que inspira este proyecto de ley. Parte de una pobre argumentación. Y esto que estoy diciendo lo demuestra la inexplicable intención, menos mal, que será evitado en el debate y en la ley, de intentar excluir un capítulo fiscal que afectaba recursos del Estado, nacional también y provincial, que a su vez afectaba el tan pregonado equilibrio fiscal, que estamos todos de acuerdo. Así avanza el debate en el Senado, en el recinto. Se espera que se vote tipo 1 de la mañana. Hay motivos para pensar que el oficialismo tiene los votos garantizados, no solo por los cálculos previos, por la negociación por bajo cuerda con la CGT, con los gobernadores, con las cámaras empresarias, sino también por este posteo que acaba de hacer Patricia Bullrich, en el que se la ve muy canchera, muy sobrada. Fíjate, es un posteo de Instagram. Tengo un feeling, dice, recta final, la modernización laboral más importante de los últimos 50 años. Vamos al video, dale. Tipo una Frank Underwood, Patricia Bullrich, ahí arreglando los últimos votos. Tengo un feeling, dice Patricia Bullrich. ¿Qué significa tengo un feeling? ¿Un presentimiento de que van a ganar por mucho la votación? Puede ser, puede ser. ¿Qué les parece que va a quedar como consecuencia más grave si finalmente se aprueba esta ley? Yo creo que lo más gravoso es la desprotección, ¿sí? Absoluta de los trabajadores, la desfinanciación del sistema de la seguridad social, una cuestión muy gravosa en relación a los juicios que están en trámite a la fecha por la cuestión de los intereses. Creo también que vamos a tener graves problemas en el traspaso de la justicia nacional, porque por supuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la estructura que tiene la justicia nacional y sin duda el traspaso de la Ciudad de Buenos Aires del traspaso de justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Sí. No tiene la estructura para eso. Esto va a hacer... A colapsar los tribunales. A colapsar, pero sin duda hay muchas situaciones que también se dan dentro de las relaciones laborales, sí, más allá del fin en cuanto a una indemnización, que tiene que ver, por ejemplo, que hablábamos hace un rato respecto a lo que se introdujo ahora en el último proyecto, el tema de las licencias por enfermedad inculpable. Yo nunca vi algo así, porque... Explícalo, ¿cómo es el tema de las licencias? El tema de las licencias por enfermedad inculpable en este proyecto lo que justamente establece, ¿sí?, es que si vos tenés una enfermedad que no está relacionada con el trabajo, tu empleador te va a pagar el 75% de la remuneración, siempre y cuando esa enfermedad o ese accidente que hayas sufrido por fuera del ámbito laboral no tenga que ver con una actividad riesgosa que vos hagas. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo me agarro, no sé, Te vas de acá y te vas a jugar la pelota. Te pongo el mejor ejemplo que escuché hoy en el Senado, que me pareció hasta ridículo, por decírtelo de una manera. Justamente lo que dicen, una actividad riesgosa, jugar al handball. Si vos te fracturás jugando al handball... Más probable que juegue al fútbol, tampoco ya a esta altura, pero ponele que juegue al fútbol. Una actividad riesgosa, entonces tu empleador te va a pagar el 50% de la remuneración porque es una responsabilidad compartida. Y la otra enfermedad, la que te pagan el 75%, es me tengo una gripe. Cáncer. Cáncer, está bien, fuiste a un ejemplo más extremo. Tengo cáncer. Claro. Y me tomo una licencia de 3 meses porque me estoy dando quimioterapia. Para ponerlo en términos bien duros. Sí, claro. Y en esos 3 meses me pagan el 75%. Sí, claro. Cuando vos más necesitas de tu empleador te da la espalda. Bueno, el Estado te está dando la espalda, ¿no? Que es el que... Está más que claro en esta reforma, pero a ver, convengamos, bueno, claro que es increíble y es muy duro, porque vos imagínate que, a ver,
discreción de quién queda cuál es la actividad riesgosa? ¿Ahora Además, jugar al fútbol es una actividad riesgosa? claro. Tener una- Perdón, las personas, nosotros, aparte de ser trabajadores, somos seres humanos, que Claro. tenemos una vida social, una vida deportiva, una vida en familia. Estaba jugando al fútbol, aparte, ¿con quién? Con tu hijo, Estaba te jugando con mi caíste. hijo y me ¿Es caí. riesgoso? ¿No es riesgoso? Estaba ¿Te andando pago en el bicicleta. 50, el 75? ¿Cómo es? Es increíble, realmente. Cuando lo vi anoche, que fue lo que me pasaron, a ver, igualmente hasta último momento tampoco vamos a saber mucho qué Claro, es lo claro. que va a salir, eso también es la realidad. Pero lo que me pasaron, yo digo, estamos todos locos, o sea, directamente creo que hay una falta hasta de empatía. Creo que hasta esto trae, hasta lo más esencial de nosotros como seres humanos, esta falta de empatía. Porque yo soy abogada laboralista, tengo mi estudio y yo recibo infinidad de trabajadores de manera diaria que vienen porque los despidieron, porque no les pagaron. Y son personas que están en una situación de desesperación, de incertidumbre Claro. muy dura. Y a eso le llaman industria del juicio. Juan, breve, ¿qué te parece que va a ser lo más grave que va a quedar de esta ley si se sanciona? Nos quedan 2 minutos nada más. A ver, Te yo pido creo que, brevedad. por un lado, me parece que todas las promesas que está haciendo el gobierno van a ser claramente negadas, va a haber una baja de salarios porque no se van a pagar las horas extra, va a haber más precarización y va a haber más despidos porque lo que hace el FAL y lo que hace la reducción del cálculo de indemnización es hacer Alentar el gratuito despido, claro. y efectivamente quitar cualquier desincentivo. Entonces Bien. vamos a ver un mercado de trabajo peor este año, como lo vemos viendo en estos 2 años, y la situación de la seguridad social, ANSES, para mí, en 6 meses van a decir la seguridad social, las jubilaciones están quebradas, tenemos que ir a un sistema de privatización justificándolo en lo que están haciendo ahora. Marcelo, un cierre en 30 segundos, Mira, por favor. ningún papel va a normar la relación real entre el capital y el trabajo. La situación social, laboral de los trabajadores en este momento es intolerable. Antes de esta reforma, con inflación del 4% real mensual y salarios que en el mejor de los casos se ajustan en el 1%. La verdadera cara del día de hoy no es esta sesión rutinaria del Senado, es lo que vimos en Santa Fe, una huelga policial de agentes que cobran el 80% de su salario en negro, que no llegan a fin de mes, que viven con adicionales, es decir, la realidad de una provincia que es el reino de la reforma laboral que se quiere votar acá. Gracias. Entonces, si allí se ha creado la situación que se ha mostrado que se creó, va a ocurrir lo mismo con esta reforma laboral a gran escala. No me cabe la menor duda. Les agradezco mucho a los tres No, haber gracias a venido. vos. Como siempre, a esta altura del programa les cuento quién hicieron